encontramos por aquí por Venecia, por la 68. Bueno, hoy no hay tanta gente que digamos, pero pues bueno, siempre hay un poco de congestión vehicular. Nada, vamos por aquí, para los lados del sector de la Alquería, para hacerles una crónica del sector. Hoy me acompaña mi amor, me está acompañando aquí con uno de los peludos, con Igor. Y bueno, vamos para allá, vamos a hacer una crónica. Como les dije inicialmente en un video, pues lo ideal es seguirle contando historias de la localidad, de los lugares más importantes. Entonces pues nada, ahorita vamos para allá para contarles un poco del sector. Y pues bueno, ella que me está acompañando acá, que le agradezco un montón. Y pues nada, ya hablamos entonces allá en el otro sector. Bueno, vamos por aquí por Venecia, ya vamos cruzando aquí en el puente de Venecia, ya vamos para Alquería. Como pueden ver, ese es el puente que habían tumbado, el que están construyendo aún. Y bueno, mira, todo esto es como lo que hay, el tráfico que hay. Y bueno, aquí voy con mi amor, vamos para la Alquería, me va a acompañar a hacer esta crónica. Y bueno, como les dije desde un principio, lo ideal es seguir compartiendo, haciéndoles buen contenido de los lugares donde me encuentro. Afortunadamente vivo aquí en Venecia y pues es cerquita aquí de la Alquería La Fragua. Entonces ya vamos para allá. Como pueden ver acá, todo este pedazo es por el puente. Todo esto es a raíz de lo del puente, por lo de la construcción acá. Esto obviamente pues ha habido bastante congestión. Aquí vamos por esto ya hace parte de la Alquería. Mira, aquí realmente ha habido bastante congestión por eso. Hasta el paso peatonal y todo se ha afectado. Y bueno, acá también algo importante de la Alquería es que hay bastante comercio de bicicletas. Todo esto es de bicicletas. Acá de hecho está el de uno también. Estamos cerca de la General Santander. Aquí también, quizás para los que conozcan por acá, quizás puedan estar viendo este video por acá, la gente cercana que ya conoce. Pero bueno, mi intención también con este tipo de contenido es darle de conocer a muchas personas que no conozcan, ¿verdad? Quizás se hayan mudado recientemente a la ciudad o que vivan por acá cerquita o algo. Bueno, no sé, mira, todo esto es comercio de bicicletas. De hecho, esa casa es como uno de los más grandes, el que dice Amsterdam Bike. Para allá al fondo, para allá, queda la General Santander. Y bueno, todo esto acá es la autopista sur. Como pueden ver, hoy hay bastante congestión y bueno, nos está ayudando el clima también, ¿verdad? Está haciendo un bonito día. Y bueno, mira acá, por acá es donde me quiero meter, o más bien no, metámonos por el lado de allá al fondo para que ustedes puedan ver también. Mira, esa es una de las entradas de la Alquería, donde está el puente, acá una cuadrita, y se meten por acá por todo esto. Sino que para que la gente sepa, digamos, si se viene en Transmilenio, si toman ese transporte, pues para que sepan como dónde bajarse. Mira, que hay una frase muy bonita que hace mucho les quería compartir. Quería ver si se alcanza a leer. Mira.
Que nunca les falte la fe, el café y el amor. Aquí hay más bicicletas, todo esto es lleno de bicicletas. Para la gente que quizás esté buscando bicicletas y quizás no sepan dónde encontrar. Bueno, aparte del centro, el sector La Alquería también les ofrece eso, ¿verdad? Como comercio y buen mercado como en este nicho de las bicicletas. Mira, hay bastante trancón, mira eso, está bastante trancón. No sé qué carajo es lo que está pasando, será que es normal el día de hoy, pero hay bastante trancón. Entonces acá hay más. Hay bastante comercio de bicis eléctricas también. Por los lados de la estación de Venecia, por ahí también colocaron uno hace poco. Y bueno, para el que se antoje las delicias colombianas, mira acá, llegamos a la estación de La Alquería. Esta es, acá los que vengan en este transporte, pues aquí se pueden bajar La Alquería y toman por este lado y se pueden quedar, mira aquí. Y acá, como pueden ver, pues bueno, hay bastante comercio de la bicicleta, como les reitero. Y por acá, mira, aquí donde dicen Fali Bicicletas, por aquí se pueden meter para que miren y no se pierdan. Vean esas moticos súper lindas. Bueno, mira, acá, por aquí, por este lado se pueden meter, por acá. Ah, de hecho, mira, ya hice un letrero de insumos y textiles por acá, y si no, allá al fondo, al parque. Vamos hasta el parque como para que conozcan un poco. Ya les sigo contando, pues, muchachos. Bueno, mira, acá es el parque principal de La Alquería. Bueno, farmacias, hay mucho comercio por acá. Este otro parquecito acá, de hecho, aquí también hay un CAI, ¿no? No puede faltar la seguridad. Para degustar. Y bueno, aquí también hay este pequeño parqueadero, ¿no? Importante para la gente que quizás venga en su vehículo. Y bueno, queda frente al CAI. ¿Qué más seguridad que eso? De aquí. Claro, ahí me imagino que se hará alguna persona o algo como a cobrar como su tarifa, ¿no? Si encuentro a alguien por acá, pues se le pregunta, pero pues no veo a alguien así como... He visto anteriormente personas que se hacen por acá. Mira acá, esto me hace acordar de la película Mi Pobre Angelito, falta únicamente es el peladito, con todo ese palomas. Bueno, hace el CAI, como les estaba diciendo, allá al fondo. Y bueno, aquí les cuento algo muy importante, un dato curioso. Esto antes era unos terrenos de una finca, ¿verdad? Donde cultivaban cereal y todo ese tema. De hecho, Alquería significa buenas tierras para laborar, buenas tierras de campo para laborar. Y la fragua es un fogón donde calcinaban antes los metales. Y bueno, por ende, desde el año 1963 que se vino creando este sector de la alquería. Y bueno, poco a poco, pues, paulatinamente, mira, ¿a quién les gustan las mariquitas, vea? Ah, no, las solteritas, perdón. Es que mariquitas, solteritas. Y bueno, desde 1963, pues, se dio paso para que se conociera este sector acá como del textil. Y bueno, aparte también de... ¿Cuál es el otro sector, amor? Policarpa, el otro es Policarpa y este que es Alquería La Fragua. Pero sí, mira, él les regaló otra tomita
Hoy hay bastante comercio. Realmente pensé que por lo que era martes, pensé que no iba a haber así como tanto volumen de gente o tanto people, tanto público. Pero sí, aquí hay bastante comercio en ese nicho de las telas. Hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar, mire, edredones, cojines. Bueno, aquí pueden encontrar la verdad de todo. Ahí están los policías como raro haciendo sus partes, o bueno, su trabajo. Bueno, ahí están. Al fondo se ve el parque, los cholados, vea, qué rico. ¿A quién no le gusta el cholado, pues? Del Valle del Cauca, papá. Uy, aquí alcanzamos a pasar. Mira, ya de hecho dice algo de textil de la 42. Acá también pueden encontrar todos sus adornos, cremalleras, bueno, para los uniformes, para las empresas también, vea, vestidos también, vea. Sí, la verdad aquí el sector de la alquería, la Fragua, realmente es bastante movido. Todos así sean en sus locales, o la gente por aquí también guerreándose afuera con sus emprendimientos, con sus negocios. Y bueno, quería enseñarles ese sector. Aquí, por ejemplo, este es uno de los locales de textil, de telas más grandes. Se llama Facol, vea. Facol. Y bueno, aquí lo que les digo, hay de todo un poco, comercio de todo un poco, la verdad. Por si les da hambre también, si se antojan de un choricito, ¿eh? Pero sí, súper recomendado este sitio. ¿Tú qué opinas de esto, Cielo? Cuéntanos y porfa, no sé, invita a la gente a que venga acá a ese sector, que es muy importante. De hecho, ¿por qué te lo pregunto? Y eso es lo que también quería hablar con la gente que nos puede estar viendo en estos momentos. Porque en realidad yo le estaba diciendo a ella que pues no sé, estaba como dudoso como en hacer el video el día de hoy o hacer este contenido, ¿sí me entiendes? De este sector del barrio Alquería La Fragua. Pues porque siento que quizás ya muchas personas lo conocen, ¿verdad? Sí, ya quizás ya la mayoría puede saber que es Alquería La Fragua. Pero pues digamos ella me hizo caer en cuenta y me dijo pues bueno, haz el contenido, la crónica, lo que quieres contar, porque pues digamos el más conocido es, ¿cuál fue el que me dijiste, Cielo? Policarpa. El más conocido es el Policarpa. Entonces pues dije yo, bueno, pues desde un principio, de hecho hasta les dije que lo ideal era mostrarles como los puntos o los lugares más relevantes de mi localidad. Entonces, bueno, decidí hacerle caso a esta belleza. Y bueno, aquí por ejemplo les estamos llevando ese contenido para que, bueno, las personas que quizás no lo conozcan puedan acercarse y de una u otra forma pues hacer sus compras, ¿no? Venir con sus familias y conocer del sector. ¿Sí o no, Cielo? Claro que sí, están muy invitados acá, vengan a conocerlo. Es muy bonito también como Policarpa. Realmente cuando nos hablan de lugares así de telas, uno siempre piensa en el Policarpa, por lo menos yo. Exacto, ajá. Y acá encuentran muchísima variedad, muy lindas. Y también muy económico, ¿cierto, Cielo? Exacto, y hay que apoyar lo nuestro. Ajá, la economía Nada colombiana. Y bueno, también algo importante que les quería compartir, que les quería contar.
bueno, como ustedes saben, cuando hice el video del Parque El Tunal, que de hecho ahí lo tengo también en mi canal para que lo puedan ver. Y bueno, me puedan apoyar también con todo este contenido para seguirlo haciendo, para que nos sintamos de una u otra forma orgullosos del sur. Sí, entonces digamos que se compró se compró un micrófono. Cielo, muestra aquí el micrófono. Se compró este micrófono y bueno, pues la verdad lo estábamos cacharreando, pensé que de hecho ni servía, que no me iba a funcionar, lo compré por Temu y bueno, pues a la final funcionó. Bueno, hay un truquito que se le hizo. Pero bueno, mira, aquí está. Pero bueno, aquí estamos en esta otra parte, en el costado derecho. Veníamos por el costado izquierdo, mostrándoles aquí toda esta parte. Esperemos a ver si de pronto alguien, no sé, podemos hablar con alguien o algo así, si nos puede dar información de algún precio, de algún local. Igual, nada, es muy económico, la verdad, para que puedan aquí acercarse y bueno, hacer sus compras, sean para sus negocios, para los niños del colegio, de los uniformes. De hecho hay teléfonos para que llamen y todo eso. Ajá. Sí, hay de todo ahí, para la puerta, adornos navideños acá, la gente con sus emprendimientos, con sus cosas, guerreándola como se debe. Mira, repuesto en Singer. Pero sí, ¿sabe qué les iba a recomendar? Y de hecho vamos a ir allá también como a comernos una empanadita. Aquí hay unas empanadas típicas aquí en el sector, que son muy conocidas acá en la Alquería. Entonces vamos a ir también como a degustar, a ver qué onda, y para mirar precios y todo eso. Como les digo, aquí también es económico para todo. Ahí está. Sí, solamente resta decirles eso. Ajá. Les recomendamos bastante que se acerquen a este lugar, a este punto y bueno, los que no conocían algunas cosas, pues ahí nos enteramos, porque de hecho tampoco ni yo la sabía. Yo por hacer este contenido pues me puse a investigar y me di cuenta de ese tipo de información. Entonces bueno, mira acá también, vea. Está súper bonito, está súper chévere. Como en México, que para ellos es como el mes de los muertos. ¿Cómo es que dijiste que es un qué? Es como el mes de los muertos en México. Claramente que para ellos es una festividad. Es como algo tan trágico. Bueno, ya vieron. Entonces, sí, vea, de hecho ya los choladitos, ya de hecho también ya probé con mi mamá, súper ricos. Bueno, aquí ya vamos cruzando acá, esperemos a ver si podemos pasar acá. Y al fondo quedan las empanaditas. Vamos a probar las empanaditas, a ver si de pronto a esta hora todavía hay. Pero sí, textil La Tijera. Vea acá, vea. Mira ya, yo. Es como de toallas. Sí. Vea el maní, vea.
¿A quién le gusta el maní? Ah, esta perfumería y todo decente. Para todos los gustos. Sí, la verdad sí hay para todos los gustos y sabores. ¿Cuál diría tú que es más grande, cielo? El de, bueno, es que la verdad yo no he ido al Policarpa. Sí. Y también venden un arroz con leche. Bueno, dejen en los comentarios si conocen Policarpa, ya que me lo saber a ver que, si es más grande que aquí o quién conoce acá, porque yo no conozco Policarpa. Ah, vea, ahí vienen sus cositas ahí, como eso de televentas. Bueno, aquí ya entramos en sentido procesión. Toca ir caminando suave. Vea, las obleas. Mira, algo para destapar las botellas. Ah, mira, novedoso eso. Para fumigar, dice. Ok, gracias. Para reutilizar las botellas. Ah, entonces vea sería. pues, vea. Y para convertir. Y ve acá, vea. Este también es grandecito, vea. Vaporizadores, vea. Ah, aquí hay bastante comercio, como pueden ver realmente. Hay para todos los gustos, como dice mi amor, mi novia querida. Y bueno, allí, sí, allá abajito está, y dice mi novia, es que no están las empanadas. Sí, allá vamos a degustar. ¿Quieres empanada o no? Y bueno, aquí está el CAI. Ah, bueno, aquí algo importante. Mira, aquí de hecho está lo de la alquería, que es lo que caracteriza, bueno, como a todo sector, ¿no? Cuando uno lo visita, como todo pueblo. La dejamos acá. Camellosos. Mira acá. Entonces les quería enseñar, vean. La alquería La Fragua. Es el parque. Y bueno, acá está el CAI. ¿Qué se me hizo? Se me perdió. Dejé que me esperara. Ah, ya la vi. Allá está. Bueno, vamos a comer empanaditas. A ver si hay. Que hay que esperar. Bueno, bien. Yo paso. Bueno, aquí vamos a las empanaditas. Vea, y nos metimos también por este lado. Por aquí también hay bastante comercio. Hay otros locales, bueno, que ofrecen diferentes productos, cortinas, moldes, decía ahí. Y bueno, también hay bastante flujo vehicular. ¿Verdad? Qué chévere. La monopatineta, la que está de moda en tendencia. Ese parquecito que está allá al fondo. Y bueno, por acá nos metimos antes de la comelona. Pero les quería enseñar por acá este pedazo también, esta parte. Accesorios para las cortinas, moldes, bueno, tanta cosa que pueden haber por acá, máquinas de coser, la mazamorrita y los cholados, los caleños, mira. Y bueno, ya vamos para allá, ya vamos para el punto para las empanadas. Son buenas, son ricas. ¿Tú las has escuchado, cielo? ¿Las empanadas? No las he escuchado. Bueno, pues quise traerla también acá para que deguste de estas empanadas de la alquería. Y bueno, ya les diremos a ver que si siguen con el mismo sabor o qué onda.
Yo hace mucho las probé, la verdad. Ay, vea, sí, ya se antojaron. Pucha, con la mujer hay que venir, pero con la billetera llena, porque no bailas. Bueno, por acá nos encontramos un pequeño asadero. Rico, 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 rico. Vea de lo que están aquí ofreciendo en el sector. Aquí también tenemos como unos pequeños mariachis, no sé qué onda ahí. Ya vamos llegando, como la canción del grupo Nietzsche. Ya, el merengón, el merengón, el merengón. ¿A quién le gusta el merengón? Bastante dulce. Y eso que lo estoy dejando. Soy muy adicto al dulce. Bueno, aquí llegamos al punto de las empanadas y bueno, está solo. Vea pues. Afortunados nosotros porque nos pueden atender más rápido, ¿sí o no? Pueden contar las historias de las empanadas. Vea, de hecho estamos acá cerquita de... Bueno, el frente dice amarillo. Amarillo, todo textil. Bueno, es como más o menos para que se ubiquen. Decoraciones Sara. Está todo el frente, decoraciones Sara. Aquí llegamos al punto. Empanadas que gustan. Hay varios sabores, mixta, pollo, champiñones, queso, papa rellena. Bueno. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tengo papa carne, pollo, arroz, mixta y papa rellena. Esa es la que le queda a veces, ¿sí? Esa es la que me queda. ¿Mixta, dices? Mixta, carne, pollo y queso. Papa carne, pollo, arroz y papa rellena. Mira, entonces, pues yo quiero una mixta y tú una mixta. Bueno, entonces yo al pido una de papa y carne, a ver qué onda. De hecho estamos acá también al frente de moda y estilo, de posturas, aquí en todo el frente, decoraciones Sara. Bueno, aquí ya le dieron a ella una, vamos a ver qué onda. Gracias. Vamos a ver qué onda esas empanadas, vea. Ese es el tamaño. Esta es la de papa y carne y ella tiene la mixta. Cualquier colaboración, me los bendiga, cualquier ayuda, mi rey. Cualquier ayuda, papá, Dios me le bendiga, no importa el valor de la monedita. Me pidieron ahí moneditas y dar también, pero se fue. Estaba ocupado aquí grabando con el celular y todo, y bueno. ¿Te gustó la tuya? Sí, sí, está rica. Se me olvida, sí. Se lo llevo después. Caballero, buenas tardes. Mira, honestamente estoy haciendo aquí un reportaje aquí en la alquería. Quería también probar estas empanaditas y bueno, no sé si quiere contarnos un poco como del negocio, hace cuánto está acá y cuál es su nombre también, para que lo puedan conocer un poco más. Señor. Ah, ok, pero ¿hace cuánto están acá en el sector? 2 años, 2 años. Sí. Ah, vea, 30 y pico de años, eso es lo que le quería también mostrar. Aparte, pues, del sector de la alquería, pues, y he escuchado también, caballero, que aquí, pues, las empanadas son típicas. Aquí, como que todos vienen acá y como que ya saben, aquí como que venden empanadas. Entonces era eso. Y sí están súper ricas, ¿sí o no, Celo? ¿Tú quieres esto? Un poco. No, si quieres de esta empanada. Dime. Que si quieres de esta empanada. Si quieres, mira. Espera, yo le doy el último bocadito y tú me das de eso.
Y esto es la mixta, ¿sí? Esta es la mixta la que pedimos. Me gusta más eso. Vea. Y al fondo queda la estación de la alquería. Allá se bajan y bueno, van hasta acá, como ya les dije, es un punto. Y al frente está el outlet. Acá también están para que no se pierdan. Mira, de hecho aquí. Eso es. Estas de tártara. Y si están ricas. Nada. Ahí están todos los sabores para que puedan probar. No, vea. Ahí también tienen esa canastita de bebidas. Ven, Angelito, dame permiso, yo pago. Mira, caballero. 2 empanadas. Una mixta y una de papel top. Dos empanadas, sí. Gracias. Bueno, esas son las vueltas. 6.500. Bueno, acá ya degustamos las empanadas. ¿Qué tal te parecieron, no? Bueno, pues sí, honestamente, pues digamos que de 1 a 10, ¿cuánto te pareció honestamente, amor? Honestamente. Bueno, a mí me gustó la que yo elegí, que era la mixta. ¿La mixta? Esa me gustó mucho. Bueno, pues digamos, en mi caso, no sé a ustedes, pero digamos, en mi caso, pues yo de las mixtas que he comido, cuando estaba estudiando una vez en un instituto, fue que yo le he comentado a ella que era mixta, bueno, eran como rancheras. Alrededor por dentro tenían como mortadela y era con salchicha y con pollo. Y yo, uy, bueno, rico. Pues esta, pues yo le pondría, digamos, un 8, porque digamos, pues no fue así como ya estoy acostumbrado a comerlas, pero estaban buenas también. Entonces, pues igual recomendada, ¿sí o no, cierto? Y pues bueno, el señor, como pudieron ver ahí, también le estaba preguntando y pues estaba como un poco como intimidado, como que no quería hablar mucho, entonces pues, pero también no le seguí como preguntando más cosas para que para todo. En otra oportunidad le estaré contando otras cosas, más contenido.